equipos con mentalidad de reino, porque nuestro deseo al servir debe ser establecer el reino de Dios. No estamos estableciendo una religión, no estamos estableciendo un movimiento de hombres, no estamos promoviendo a un ministerio, a un pastor, a una iglesia en particular. Estamos hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios está por encima de cualquier religión, de cualquier doctrina. El reino de Dios trae salvación, trae libertad, trae sanidad, trae prosperidad, trae propósito por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que estamos formando al estar tomando estas enseñanzas acerca de lo que Jesús hizo. Y estamos específicamente hablando de la toma de ciudades, porque estamos creyendo que la visión que Dios nos ha dado se va a cumplir. ¿Cuál es nuestra visión? No, como que no me escucharon. ¿Cuál es nuestra visión? Transformar nuestra comunidad. Y esto solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Humanamente podríamos decir esto está difícil, está complicado, pero no lo estamos haciendo en nuestro nombre. Lo estamos haciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Él todo lo puede. Amén. No había visto a mis hermanos de Cacalilao que están aquí. Le damos un aplauso al Señor por los hermanos de Cacalilao que hoy nos acompañan. Miércoles pasado también estuvieron aquí. Aunque lo veían virtualmente, decidieron venirse a beber de lo que el Espíritu Santo desata en este lugar. Vamos a la palabra, Lucas capítulo 10, versículo 5. Dice la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos: en cualquier casa donde entréis, di conmigo casa. Dice, en cualquier casa donde entréis, habla de entrar a las casas. Primeramente decir, pasa a esta casa. Y luego el versículo 6 dice: y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ya hablamos de la temática de los hijos de paz. Hay que encontrar a esos hijos de paz para impartirles lo que el Señor nos ha dado. Pero después de las casas, en el versículo 8 dice, y en cualquier ciudad. Habla de que si vamos a las casas y encontramos a los hijos de paz, el siguiente paso es tomar ciudades. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien cree que Dios lo puede hacer? Entonces, pero primero hay que ir a las casas, porque es ahí donde está la necesidad. Es ahí donde Dios quiere establecer su reino, en las casas, en los matrimonios, en las familias. Porque familias transformadas van a dar a luz una sociedad transformada, una comunidad completamente diferente. ¿Y por qué no creer que un país también puede ser transformado por el poder de Dios? ¿Alguien cree que Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer, pero se requiere de servidores que tengan esa mentalidad de reino. Que aunque trabajas y estás ocupado y tienes tus ocupaciones particulares, ahí en donde estás sabes que eres portador de una bendición que Dios te ha dado. Y que ahí donde estás puede haber un hijo de paz que necesita que le impartas, que le aconseje, que les bendigas con lo que el Señor te ha dado. Declaramos sobre tu vida que vas a encontrar muchos hijos de paz ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, ahí por tu casa, y vas a ver cómo familias enteras llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Señor estaba ampliando la visión de sus discípulos. Van a ir a las casas, pero después van a tomar ciudades. Van a tocar puerta por puerta y van a encontrar hijos de paz, pero no va a ser todo. Ustedes van a ver cómo ciudades enteras van a ser transformadas porque el Señor lo puede hacer. ¿Alguien dice amén? Para esto se requieren discípulos activos y atrevidos, así como los de Pan de Vida. Discípulos activos y atrevidos. ¿Por qué activos y atrevidos? Porque el Señor dice, vayan a las casas. Y se requiere de alguien que vaya, ir. La instrucción del Señor siempre es ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. No dice que la gente va a llegar, aunque a veces la gente llega sola, pero el Señor nos envía. Vayan a las casas, toquen las puertas. Y para eso se requieren de discípulos atrevidos y que estén activos. ¿Habrá alguno en esta noche aquí? Amén, amén. Porque esto implica, meterse a la casa implica tener la iniciativa de ir y atravesarte en el camino de una persona para orar por ella si es necesario. Tal vez no te conoce, no lo conoces. Tal vez trae cara de enojado y de pocos amigos. Pero el Señor te dice, acércate con él. Pues tú también tienes una igual. No es cierto. Acércate con él. Bendícelo. Y tú le ves el rostro y como que no quiere nada. Lo ves mal encarado y voltea a verte así bien picudo, casi saca el machete.
Pero el Señor te dice, detrás de esa máscara de molestia o de enojo hay un hombre necesitado, hay una mujer que necesita de una impartición de bendición. Y cuando tú eres un discípulo atrevido, entonces tú te atreves a sacarle una palabra, a sacarle una conversación, y después lo llevas a aceptar a Cristo, oras por él, y esa persona puede ser transformada, porque un discípulo atrevido se dispuso a compartirle de lo que Jesús puede hacer. ¿Alguien dice amén? Se requieren discípulos atrevidos y activos para meterte dentro de la rutina de las personas, para sacarle plática mientras vas en el microbús, para hablarle por teléfono a alguna persona. A lo mejor al azar agarras bueno, ya no sé si existe la sección amarilla, el teléfono, el directorio que antes daban, donde ahí buscabas un número y podías llamar, ¿no? No sé si existe, pero puede haber otro tipo de directorios. Pero yo me acuerdo que de jóvenes nos poníamos a jugar, no tiene mucho, de jóvenes, nos poníamos a jugar y veíamos allá en la sección amarilla y, el licenciado Tirado, vamos a hablarle. Y ya le hablábamos, oiga, ¿es la oficina del licenciado Tirado? Sí, dígame, pues levántelo por favor, si está tirado. Entonces se requiere de discípulos atrevidos y activos que puedan ofrecer ayuda, que puedan ajustar sus tiempos para poder atender a una persona, que puedan recorrer distancias sabiendo que tienen una palabra para bendecir, sabiendo que tienen una impartición que el Señor les ha dado, que puede cambiar la vida de una persona. Se requiere de hombres y mujeres que sean atrevidos. ¿Sabes que la Escritura dice en Hechos, creo que es capítulo 4, que cuando 2 apóstoles fueron llevados presos por predicar el evangelio de Cristo, los empezaron a azotar, les empezaron a pegar y a amenazar y les dijeron, los vamos a dejar libres, pero no vuelvan a hablar de Jesús, no vuelvan a hablar de este nombre, no lo mencionen, ya cállense, no lo vuelvan a hacer. Pero ellos dijeron, no podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. Nos metieron a la cárcel, nos golpearon, pero ustedes no nos van a detener. Vamos a seguir hablando y mientras estemos viviendo, vamos a seguir comunicando que hay un Señor que puede cambiar la vida de cualquier persona. La Escritura dice que ellos llegaron a donde estaban los demás hermanos y les contaron lo que había pasado. Y entonces cuando les contaron todo lo que había pasado, comenzaron a orar. Y dice la Escritura que entonces el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo la palabra del Señor. ¿Qué hicieron? Hablar con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo. La palabra denuedo es atrevimiento, es arrojo, es intrepidez. Es decir, nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos van a volver a meter a la cárcel, pero no nos importa, porque había una fuerza sobrenatural que vino sobre ellos, que fue la unción del Espíritu Santo de Dios. En este tiempo en que el enemigo se está levantando con mucha violencia para desestabilizar matrimonios, desestabilizar familias, se requiere de una iglesia violenta, llena del Espíritu Santo, que se levante para enfrentar a esas huestes de maldad, sabiendo que tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Un hombre llamado David Wilkerson, que tiene poco que partió con el Señor, fue un evangelista que se metió a los barrios de Nueva York, al Bronx, ahí donde estaban las pandillas más violentas. Y ahí había un hombre, un joven llamado Nicky Cruz. Y Nicky Cruz era un puertorriqueño que se metió en las pandillas y era muy violento, extremadamente violento. Y ese barrio era bien peligroso, era un barrio bien complicado. Y a ese barrio complicado se metió David Wilkerson a predicar. Ahí con gente bien asesina, gente bien violenta. Hay una película que se llama La Cruz y el Puñal, que probablemente está en YouTube. Es una película antigua, pero habla del testimonio de este hombre, de cómo se metió. Y David Wilkerson se fue con el jefe de la pandilla, que era Julio César García. No, no es cierto. El jefe de la pandilla, que era Nicky Cruz, era el puertorriqueño, el jefe de la pandilla. Y entonces David Wilkerson le insistía, necesita recibir a Cristo y necesita recibir a Jesús.
Y Nicky Cruz se enojó bastante con él, lo agarró del pescuezo y sacó una navaja y le dijo: si me vuelves a hablar de ese Cristo, te voy a cortar en pedacitos, te voy a matar aquí mismo. Ya no me hables de Jesús, ya cállate. Y así con la camisa agarrada, David Wilkerson le dijo: mira, aunque me cortes en pedacitos, cada pedacito de mí te va a gritar que Cristo te ama. Cada pedacito de mí te va a decir que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Cada pedacito de mí te va a decir que Dios es amor y que le necesitas. Llegó el momento en que Nicky Cruz se convirtió a Cristo y hoy es un evangelista tremendo que Dios lo usa para alcanzar pandilleros y para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien está aquí conmigo? Aunque el infierno se levante con violencia, tú tienes el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo te da osadez, te da atrevimiento para que te metas en esos lugares sabiendo que el respaldo del Señor está contigo. Alguien dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces se requiere de discípulos activos y atrevidos. Atrevidos que puedan crear estrategias para ganarse a la gente. ¿Cómo le haré para comunicarle al vecino? ¿Cómo le haré para compartirle, para acercarme con la vecina? ¿Cómo le haré para llevarle el mensaje a una persona? Y empezar a diseñar alguna estrategia. Así como le hace el enamorado jovencito que quiere acercarse a la jovencita y por ahí está ideando que se va a acercar. ¿Y por qué miran a Samuel, hombre? Que está ideando cómo acercarse a la jovencita. Está buscando la manera de cruzarse en el camino. Yo recuerdo que también cuando por ahí Florecita flechó mis ojos, trataba de aparecérmele en el camino. Y recuerdo que ella, como vivía en el Cascajal y subía ahí por el Parque Méndez hasta la calle donde salía el carro Universidad, un día me paré allí, ¿no? Pues entra a las 3 de la tarde, seguramente a las 2:15 va a pasar por aquí, ¿no? 2:30. Y ahí estaba parado esperando que pasara para hacerme el aparecido, ¿no? Y dieron 2:45 y no pasaba. Dieron las 3 de la tarde y que voy a la esquina al teléfono y que le hablo: hola Flor, ¿cómo estás? No, pues bien, qué bueno. Oye, y le pregunté alguna cosa y luego le dije: oye, ¿vas a ir a la escuela? Ah, sí, ya me voy, discúlpame. Ah, no, sí, está bien, hasta luego. Dije: no tarda en pasar. Y allí estaba en la esquina del Parque Méndez a la vuelta de la policía, esperando que pasara. 3:20, 3:30, 3:45, no pasa. Las 4 de la tarde, entraba a las 3, no pasa, a ver, le voy a hablar otra vez. Y me contestó: hola Florecita, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, se me olvidó preguntarte. Y ya le preguntaba otra cosa: oye, ¿no vas a ir a la escuela? Sí, hombre, se me hizo tarde, ya me voy. Ah, sí, discúlpame. Y hasta luego. Y ahorita pasa y la llevo a la escuela. 4:15, 4:30, 5:30, 6 de la tarde. No. Híjole. No, pues ya me fui. Y cuando la vi en la iglesia le dijo: oye, ¿no fuiste a la escuela ese día? Sí, sí fui. Pero no te vas en universidad. No, hombre, es que ese día me fui en una Altamira, como para trabajar en Cascajal. Pero ¿cómo vienen las ideas? ¿Por qué no usar esa creatividad para llevar el evangelio de Cristo a alguien? Esa capacidad que Dios nos da para imaginarnos, acercarnos con la persona y llevarle el evangelio de Cristo. Se requiere de discípulos activos que digan: ¿a quién voy a ganar esta semana? ¿A quién le voy a compartir esta semana? ¿Quién necesita de Jesús? ¿Quién necesita una oración? ¿Quién necesita? Mi vecino está enfermo, lo veo más delgado, algo le pasó. Ese va a ser el tema de conversación para acercarme a él. Hace algunas semanas vi a un vecino mío que tiene una vulcanizadora. Lo vi más delgado de lo normal, mucho más delgado. Y entonces ayer o antier lo vi que caminaba medio chuequeando. Dije: este está enfermo, algo le pasó. Y entonces dije: Señor, después de estos 3 días de ayuno, dame la oportunidad de ir y imponerle manos, porque algo ha de tener. Y entonces hace rato fui para allá, a Monte Alto, y allí me acerqué a la vulcanizadora, pero el vecino estaba dormido. Salió la vecina, estaba la niña, perdón, una niña como de 6 años, y le pregunté: oye, ¿está tu papá? Y me dijo: sí, sí está. ¿Para qué lo quiere? Es que quiero orar por él. Y se me quedó viendo: es que está dormido.
¿quiere que le diga a mi mamá? Sí, dile a tu mamá. Y ya va con su mamá y sale la señora. Dígame, vecino, ¿qué se le ofrece? Oiga, es que fíjese que he visto al vecino que está mucho más delgado y siento que está enfermo, le pasó algo y quisiera orar por él. Fíjese que está dormido, pero sí está enfermo, apenas puede caminar. No le encuentran los médicos qué le ocurrió, qué le pasó, pero sí está afectado en su salud. Es que quiero orar por él, pero ahorita está dormido. Bueno, al rato vengo. Está bien, sí, yo le voy a decir. Y ya me fui a la casa y tuve que llevar a Keren a la escuela, a una junta que tenía de 5 a 6. Y cuando regresé nuevamente, ya estaba el vecino ahí sentado, ¿no? Y antes de venir para acá, me paré. Estamos viendo una necesidad. Estamos viendo que la persona no está como comúnmente estaba. Es una oportunidad para hablar de Jesús. No necesita revelación o tanto discernimiento para saber que le está pasando algo y que es un momento oportuno para acercarte y compartirle de Jesús. Ya me acerqué con él y le dije, vecino, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, vecino? No, pues muy bien. Y usted lo veo como que está malito, ¿verdad? Fíjese que sí, vecino. Ya me hice análisis de todo, del estómago, de la espalda y todo. No me encuentran nada. El asunto es que me como 2 taquitos y siento que me inflo bastante y no sé qué tengo, pero no me encuentran nada los médicos. Y cuando camino me duele por acá y él es joven, muy joven, como de mi edad, ¿verdad? Jovenazo. Y ¿de qué se ríen, hombre? Y entonces ya le dije, ¿sabe qué? Yo creo que Dios lo puede sanar. Yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios, cualquier enfermedad que usted tenga, si nos unimos en la fe, Dios lo puede sanar. Y él dijo, yo también creo, vecino. Yo también creo que Dios puede sanar. ¿Me permite orar por usted? Y me dijo, sí, adelante. Y me acerqué a él, le impuse las manos, lo llevé a aceptar a Cristo y estoy creyendo que Dios está haciendo algo en la vida de mi vecino. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, Jesús dijo, la mies está madura, pero necesitamos salir con ojos activos, a ver, ¿a quién voy a alcanzar? ¿A quién quiere Dios sanar? ¿A quién quiere Dios salvar? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Tal vez con mi vecino, con mi vecina, con un compañero de trabajo o con alguien, pero el Espíritu Santo siempre está en movimiento y Él va a estar en movimiento en una iglesia que está en movimiento. ¿Alguien dice amén? Necesitamos buscar estrategias porque Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Necesitamos sabiduría de Dios para ganar almas. Que el Señor abra los cielos sobre ti y te imparta amplia sabiduría, abundante sabiduría, para que puedas comunicar las buenas nuevas con aquellas personas que están necesitando una palabra de fe. ¿Alguien dice amén? Pero en segundo lugar, se requieren de discípulos espirituales. Además de ser activos y estar en movimiento y estar dispuestos, se requiere que seamos espirituales porque nuestra labor es espiritual. Nuestra labor tiene que ver con compartir las buenas nuevas, con compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No damos soluciones humanas, aunque a veces Dios nos puede usar para una solución humana. Que alguien tiene una necesidad económica y tú tienes para darle, para que compre una despensa. Bueno, Dios puede usarte para una solución así. Pero la persona, más que la despensa, más que el dinero, necesita conocer a Jesús. Necesita conocer a Dios, porque de ahí se desprenden todas nuestras necesidades. Porque cuando Jesús dijo, entren a las casas, está hablando de meternos por una puerta. Para poder llegar a la gente, hay una puerta por donde tenemos que entrar. Pero antes de tocar la puerta física y acercarnos a la gente, necesitamos abrir la puerta de nuestro aposento para buscar a nuestro Padre en lo secreto. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra. Di conmigo, entra. Jesús dijo, cuando entren a una casa a dar las buenas nuevas, ahora yo te digo, antes de entrar a esa casa, tienes que entrar en tu alcoba y cerrar a tu puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí habla de que el Padre ve que estás en lo secreto. Tú puedes orar en el camino, tú puedes orar en todas partes, pero Él ve
cuando tú entras a un momento de intimidad para buscarle. Él ve cuando tú dispones un tiempo de intimidad para comunicarte con Él. Y cuando tú buscas ese tiempo de intimidad en lo secreto con Él, Él te va a recompensar en público. Y aplícalo a cualquier área de tu vida. La victoria en tu matrimonio, la victoria en tu familia, la victoria en tu empresa, la victoria en tu salud, la victoria en tu ministerio, en tu servicio, en esos sueños que tienes, está íntimamente ligado al tiempo que pasas en lo secreto con Dios. Cuando tú estás en lo secreto con Dios y Él te ve, entonces Él te recompensará públicamente. ¿Cuántos dicen amén? Que pronto venga a tu vida esa recompensa pública. Que pronto venga a tu vida esa respuesta de lo alto que estás esperando, que vendrá como consecuencia de buscar a Dios en lo secreto. Alguien dele un aplauso al Señor en esta hora. Con Dios podemos hacer todo. Diga conmigo, con Dios podemos hacer todo. Pero sin Él no debemos hacer nada. No te atrevas, porque te puedes equivocar y te puede ir mal. Con Dios lo podemos hacer todo, pero sin Él no te atrevas a hacer nada. Procura tomar decisiones basándote en su voluntad. Ese era el secreto de Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 19, dice la palabra: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Pero mira esta parte, vamos a desglosarlo. Él dice que Él como Hijo, en lo natural, solo podía hacer lo que veía que el Padre hacía en lo espiritual. Es lo que está diciendo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que yo hago todo lo que veo que el Padre hace. Yo veo que el Padre quiere sanar a alguien, entonces yo voy y soy su mano que toca. Yo veo que el Padre quiere liberar a alguien y yo voy y soy esa persona que le imparte libertad. Él opera desde la eternidad, pero en lo natural yo hago lo que Él hace. Yo no me muevo por mí mismo, sino que en lo secreto. Por eso Jesús pasaba tiempo en la montaña, por eso Jesús pasaba tiempo en intimidad con el Señor, y cuando bajaba ya sabía lo que el Padre quería hacer. Ya traía la dirección del Padre. Es, por ejemplo, si usamos este ejemplo de mi sombra, a lo mejor no va usted a distinguir si la sombra es esta o aquella, pero mi sombra, a lo mejor no alcanza a verla, acá está atrás mi sombra. Mi sombra hace lo que yo hago. Si levanto mi mano, mi sombra hace lo que yo hago. La tierra recibe el reflejo de mi sombra. La pared recibe el reflejo de mi sombra. Yo no me muevo conforme a la sombra, sino que la sombra se mueve conforme yo me muevo. Levanto la mano y la sombra levanta la mano. Bajo la mano y la sombra hace lo mismo. La sombra no puede hacer nada por sí mismo. Ahora, imagina esto. Jesús está diciendo: yo soy la sombra de mi Padre. Porque Él está en el cielo, pero yo estoy acá en la tierra. Y todo lo que Él se mueve, todo lo que Él hace, yo también lo hago. Si Él se mueve en una dirección, yo me muevo en esa dirección. Yo no me voy en sentido contrario, sino que yo me sujeto a todos los movimientos del Padre. Cuando nosotros somos hechos a imagen de nuestro Señor, entonces reflejamos lo que Él es. Somos una manifestación. Jesús está diciendo: yo soy la manifestación del amor, del perdón, de la misericordia y del poder de Dios. A Dios no lo podemos ver, pero Jesús dijo: yo soy la manifestación de su amor. La gente en este tiempo no puede ver a Dios, porque a Dios no lo podemos tocar ni ver. Sin embargo, puede ver el reflejo de su amor por medio de discípulos que se mueven en la misma dirección que el Padre se está moviendo. ¿Alguien dice amén? Jesús sanó a un leproso porque vio que el Padre en lo espiritual quería sanar a ese leproso. Jesús multiplicó los panes y los peces porque sabía que el Padre iba a multiplicar esos panes y esos peces. Jesús resucitó a Lázaro porque sabía que el Padre había determinado devolverle la vida. Jesús estaba donde el Padre quería hacer algo. Tú y yo debemos estar donde el Padre
Padre quiere hacer algo, y estoy seguro que en Tampico, Madero, Altamira y en todo México, el Padre tiene planes de salvación, sanidad, restauración y bendición. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces, no somos nosotros, es el Padre. Jesús está diciendo esto, que es la manifestación física del amor, del perdón, del poder y de la misericordia del Padre. Por eso se requiere de discípulos espirituales, que se muevan espiritualmente conforme el Espíritu Santo nos dice. Que no demos lugar a las obras de la carne, porque cuando damos lugar a las obras de la carne, entonces nos convertimos en servidores conflictivos, en servidores que estamos en contienda o en contención o persiguiendo otras cosas, en lugar de estar buscando lo que el Padre quiere hacer. El Padre ama al Hijo, dice la Escritura, y le muestra todas las cosas. Aquí menciona primero el amor. En Juan capítulo 5, versículo 20, dice que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Primero habla del amor. Mira lo que dice ahí. El Padre ama al Hijo. Lo primero que habla es del amor y le muestra todas las cosas que Él hace. Cuando nosotros no tenemos la revelación del amor de Dios, entonces no podemos descubrir o interpretar el mensaje del Padre. Pero cuando nosotros tenemos la revelación del amor de Dios, entonces nos disponemos a servirle. Sabemos que nos ama y por eso estamos en cobertura. Sabemos que nos ama y tenemos identidad de hijos. Sabemos que nos ama y por eso le servimos, sabiendo que todo obra para bien. La Biblia dice que al que nos amó y nos libró y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes, primero nos amó. Cuando un discípulo no entiende el amor de Dios, difícilmente comparte del amor de Dios. Cuando un discípulo no entiende el amor de Dios, a veces puede llegar a servir, pero con un sentimiento de culpa por todos los errores del pasado. Usted y yo no somos esclavos. Usted y yo somos hijos de Dios y le servimos por amor, le correspondemos por amor. A veces en medio de una necesidad seguimos sirviendo. A veces en medio de un conflicto seguimos adelante y lo hacemos sobre el fundamento del amor. Si nosotros no entendemos esa parte del amor de Dios, entonces nuestro servicio no será el correcto, nuestras intenciones no serán las adecuadas y tarde o temprano podemos tirar todo porque no hemos caminado sobre el fundamento del amor. Pero cuando tú y yo tenemos esa identidad de hijos y nos sentimos amados, nos sentimos aceptados, sabemos que el amor de Dios, a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras grietas de carácter, Dios nos ama. Te ama así como eres enojón, te ama así como eres gruñón, aunque no me digas amén. Él nos ama. Y eso debe ser suficiente para que nosotros podamos buscarle en lo secreto, porque dice que cuando entendemos eso, entonces Él nos revela todas las cosas. Me acerco sin culpa, me acerco sin condenación, me acerco sabiendo que es el trono de la gracia donde puedo encontrar misericordia y el oportuno socorro. Me acerco sin miedo, me acerco sin temor, sabiendo que encontraré un abrazo en mi Padre, encontraré misericordia, encontraré palabras de amor, encontraré aliento en sus palabras. ¿Alguien dice amén? Jesús tenía dones espirituales operando en el desarrollo de su ministerio. Pero está diciendo que todo lo que hacía era el reflejo de lo que veía hacer en el Padre. Escuche, alguien puede tener dones espirituales, pero no estar haciendo la voluntad del Padre. Alguien puede tener ministerio, pero no estar haciendo la voluntad del Padre. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel entonces, hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, o sea, hicieron uso del don o del ministerio, pero Jesús va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Y en este sentido es importante comprender lo que dice Jesús y lo que dice la palabra en 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Habla de los dones espirituales que imparte el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tienen algún don? Levante su mano. Como 3 o 4, ¿cuántos de aquí tienen dones? La Biblia dice que Él reparte a todos por lo menos un don. Que no lo hayas descubierto es otra cosa, pero tienes que descubrirlo. Levante su mano y diga, yo tengo un don. Así muévala.
Yo tengo un grande don. Porque Él reparte como Él quiere. Los dones los da el Espíritu Santo. Pero mire, la segunda, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Los dones los reparte el Espíritu Santo, pero el ministerio lo establece Jesús. Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es el llamamiento que hace Jesús. Pero dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones. Ya habló de los dones, habló de los ministerios, pero habla de las operaciones. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Dones, ministerios y operaciones. Jesús tenía dones y estaba desarrollando un ministerio, pero todo lo hacía según veía al Padre actuar. No se movía independientemente, no se movía según su voluntad, sino que Él buscaba en lo secreto lo que el Padre quería hacer, las operaciones que quería hacer, y en ese sentido se movía. Porque hay operaciones que las hace el Señor. Hay gente que busca solamente los dones espirituales por lo espectacular. ¡Wow! Espectacular, llamarla atención, como le hizo Simón el mago. ¡Wow! La gente recibe y se cae. Yo quiero esto para que la gente reciba y se caiga. No es tanto por las operaciones de Dios, sino porque lo espectacular que puede ser un don. Los dones del Espíritu Santo manifestándose, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, milagros, don de fe, sanidades, son cosas sobrenaturales que pueden llamar la atención y son dadas por el Espíritu Santo para que edifiquemos la iglesia, para que la gente pueda tener un encuentro con el poder de Dios. Pero todo lo tenemos que hacer de acuerdo a cómo el Padre se está moviendo, de acuerdo a las operaciones que Dios como Padre quiere hacer. Hay quienes desarrollan un ministerio pero sin fruto, porque no siguen los movimientos del Padre. Pero hay quienes desarrollan un ministerio apoyándose en los dones espirituales, pero dirigidos por el Padre. Que los dones espirituales sean activos en ti, que tu ministerio sea prosperado, pero que sigas siempre las operaciones del Padre, porque donde está el Padre, ahí es donde tú y yo tenemos que estar. ¿Alguien dice amén? Esto tiene que ver, mis amados, con realizar evangelismo profético. Diga conmigo, evangelismo profético. O sea, evangelizar dirigido por el Señor. Evangelizar en movimiento con el Espíritu Santo. Que el Señor te revele a quién vas a ganar esta semana. Que el Señor te lleve a una colonia. Que el Señor te lleve a una casa. Que el Señor te muestre a una persona. La Biblia dice que Pablo un día tuvo una visión donde un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia, pasa a Macedonia. Y tuvo que ir hasta allá, hasta Macedonia, porque el Espíritu Santo le mostraba que había una persona a la que tenía que evangelizar. Dios te va a hablar por sueños, Dios te va a poner un nombre, Dios te va a mostrar una persona. Tal vez te va a decir que es el vecino de una casa de cierto color, pero tienes que esperar que el Espíritu Santo te revele lo que el Padre quiere hacer, porque tú y yo tenemos que estar en sintonía con lo que el Padre está haciendo. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor si usted cree que Dios le va a hablar y lo va a dirigir. Cuando nosotros somos obedientes, hacemos uso de los dones espirituales y nuestro servicio, símbolo del ministerio, moviéndonos como Dios se está moviendo, entonces llegaremos a las casas y tomaremos ciudades. Porque una ciudad va a ser entregada a una iglesia obediente. Una ciudad va a ser entregada a una iglesia que honra a Dios, a una iglesia que tiene mentalidad de reino, que no busca su propia gloria, sino que busca que la gloria de Dios sea la que prevalezca. Y esa es la iglesia que Dios está buscando. Y creo con todo mi corazón que esta iglesia está lista para moverse en dirección con el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Ahora vamos a ver un ejemplo, a ver si logramos terminarlo. Este es el ejemplo de la mujer samaritana. Una historia que hemos escuchado y que he compartido, pero quiero que me permitas tomar algunas cosas importantes. Estamos sobre la temática de que de las casas, de las personas, nos vamos a las ciudades. Si somos fieles en ganar una familia, en cuidarla, poco a poco Dios nos va a llevar a la conquista de ciudades para que sean transformadas por el poder de Dios. Dice la palabra que Jesús iba a Galilea. Iba a Galilea y le era necesario pasar por Samaria.
Imagínate que iba a Victoria, pero le era necesario pasar por Cuauhtémoc, porque está en el camino. Es como cuando vas a tu trabajo, vienes de Altamira y vas para Tampico y te es necesario pasar por la divisoria. Imagínate que vas porque es necesario que pases por allí, y cuando vas por allí se sube alguien al microbús, se sube alguien al autobús, o te encuentras a un amigo en el camino y vas manejando y le das ray, te lo encontraste. Tú ibas a un lugar, pero necesitabas pasar por ese lugar y te encuentras con una persona. Algo así pasó con Jesús, que se encontró con una mujer a la que conocemos comúnmente como la mujer samaritana. Dice la palabra, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y es ahí donde se encontró a la mujer, una mujer que no aparece su nombre, pero que es mostrada como una mujer con mucha necesidad. Y el versículo 7 nos dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. En el camino por donde Dios nos lleva de ganar casas para transformar ciudades, nosotros debemos ubicar la necesidad de la persona. Ubicar la necesidad de la persona, así como te hablé hace rato de mi vecino, que es evidente la necesidad que él tiene. Y alguien le tiene que hablar de Cristo. Y como es mi vecino, yo tuve que ir, aunque alguien más pudo ir, pero es mi vecino y me toca a mí ir ahí. Hay vecinos a los que tú puedes ubicar, que tal vez tienen problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos, algunas situaciones que están viviendo, y tú tienes una palabra de parte de Dios que te tienes que creer. Debes creer con todo tu corazón que esa palabra de Dios que está en tu corazón puede ser un factor de cambio para esa persona que está necesitada. No es tanto el versículo que le vayas a decir, sino el respaldo del Espíritu Santo que vas a tener en el momento cuando le compartes a esa persona. Ahí estaba Jesús, y nosotros debemos ubicar la necesidad de la persona. Esta mujer vino al pozo a sacar agua. Había una necesidad. Ella necesitaba agua y por eso vino al pozo. Pero más allá de la necesidad física, estaba la necesidad espiritual. La necesidad del agua fue un pretexto, porque allí estaría Jesús para hablarle de una necesidad más profunda que ella tenía. Había tenido 5 maridos. Era brava. Y vivía con un sexto. Ahí no funcionó el que no hay quinto malo, ¿verdad? Y entonces, esta mujer tenía una necesidad profunda. Hay gente que se acerca pidiéndote dinero o pidiéndote un consejo, y tú debes ir más allá de esa necesidad física. Tal vez te pide 50 pesos y tú tienes forma de dárselos, pero esa es una buena oportunidad para hablarle de un plan salvador, hablarle de alguien que le puede cambiar la vida, hablarle de alguien que puede romper sus cadenas y abrirle puertas para que se desarrolle. Esa es una buena oportunidad. Tú a lo mejor fácilmente le das los 50 y que te vaya bien, pero si tú ubicas una necesidad, puede ser que ahí está el Hijo de Paz, en el que Jesús quiere que tú te multipliques. Puede ser que sea esa persona, aunque ahorita tú la ves toda necesitada, aunque ahorita tú la ves con muchos problemas, o alcohólica. Me ha tocado ver que llegan personas con serios problemas de alcoholismo, con serios problemas económicos, y ver cómo Dios les cambia la vida, cómo el Espíritu Santo los transforma y después los hace hombres de bien. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, no es el dinero que le vas a dar, sino ver la necesidad profunda que la persona tiene. Tampoco es solo el consejo, aunque el consejo es bueno. La meta es que el Padre haga su operación en ella. No solamente un consejo, una palabra de ánimo, sino que qué operación quiere hacer el Padre en él. Hay dones espirituales que el Espíritu Santo me ha dado. Hay un servicio que le estoy prestando al Señor, pero necesito ver qué operación está haciendo Dios. Y ahí estar en sintonía con el Padre para que lo que vea que el Padre quiere hacer en él, yo pueda hacer la mano que se extiende para ministrarle sanidad. ¿Alguien dice amén? Número 2, debemos tomar la iniciativa. Además de ubicar la necesidad de la persona, debemos tomar la iniciativa. Porque Jesús inició la plática. Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Él inició la plática, él inició la conversación. Así como Jesús tuvo la iniciativa de pedir agua,
nosotros debemos tener también la iniciativa de acercarnos a las personas, romper el miedo, vencer los obstáculos, derribar argumentos. Jesús inició la conversación con ella y esto nos muestra la forma en que Jesús entró. Recuerden que Jesús dijo, entren a las casas. Y aquí vemos que entró pidiéndole agua, acercándose a ella, tomando una conversación con ella, porque el objetivo era ganarla para el reino de los cielos. Número 3, debemos superar los argumentos y los obstáculos. ¿Por qué? Porque dice que cuando Jesús le pidió agua, versículo 9, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos, o sea, los rechazó. ¿Qué te pasa? Soy mujer y soy samaritana y tú eres judío, tú eres de otra religión. ¿A mí por qué me quieres ofrecer eso? Y la gente presenta resistencia. Esta mujer le presentó resistencia. Ella le estaba diciendo, ¿por qué me diriges la palabra? Si yo soy samaritana y tú eres judío. La gente que está necesitada muchas veces pone resistencia. Y esa resistencia es así como cuando tocas la puerta y piensan que eres testigo de Jehová, ¿verdad? Broma. Pero a veces la gente pone resistencia. Y nosotros podemos engancharnos con esa resistencia y soltarla e irnos. Está necesitada, pero te dijo que no quiere su religión. Tú no le estás llevando religión. Tú le estás llevando un mensaje de Dios. Tú no le estás promoviendo una iglesia. Tú le estás hablando del evangelio de Cristo. Pero la persona está necesitada. Esa persona pudo haber sido defraudada por mucha gente, incluso por religiosos. Esa persona puede estar decepcionado con otros hermanos. Puede haber vivido una serie de circunstancias en su casa que no cree en nadie. Y tú de pronto llegas a ofrecerle algo y dices, pues, ¿qué te pasa? ¿Tú quién eres, no? Y poner resistencia. Yo estoy de esta religión y no quiero nada. Recuerdo hace tiempo que cuando iniciábamos la iglesia, allá por el año 2001, mi hermana me dijo de una amiga de ella que tenía mucha necesidad, porque tenía un problema serio en su matrimonio. Y me pidió a mí y a Florecita, le pidió a Florecita y a mí que la acompañáramos. Y llegamos a la casa de ella y nos recibió. Estaba llorando la señora. Y cuando entramos, de inmediato nos dijo, pero yo soy católica, y no cambio. Y le dijimos, no se preocupe, señora, solamente venimos a escucharla y a compartirle una palabra. Y toda la casa estaba llena de imágenes, por todas partes, por las paredes, en las mesas, en la puerta, en todas partes. Era una persona muy metida en su religión, pero de inmediato nos puso una rayita, ¿verdad? O sea, yo soy católica y no pienso cambiar, Sí, no se preocupe. Nunca le hablamos de los ídolos, nunca atacamos sus creencias. Solamente la escuchábamos y le compartíamos una palabra. La escuchábamos y le hablábamos de Jesús. Nunca atacamos su fe, sus creencias. Ella nos ponía argumentos, ella nos ponía resistencia, pero nosotros no entramos con machete, sino que entramos con una palabra porque ella estaba necesitada. Todo un año estuvimos visitándola, todo un año, semana tras semana, insistiendo en el mensaje. Nunca quiso venir a la iglesia, pero ella nos contaba que allá donde iba, a veces refutaba al catecista, porque el catecista empezaba a hablar de algunas cosas y ella decía, porque era algo que habíamos tratado en la semana y con la Biblia en la mano le decía, no es cierto eso, mira, la Biblia dice otra cosa. Pero no venía a la iglesia. Había una resistencia, un año entero persiguiéndola. Nunca fue. Hay gente que pone resistencia. Ya después descubrimos que iba a una iglesia fifi, o iba a una iglesia acomodada y como que le costaba trabajo desprenderse de ese entorno, ¿no? Respetamos su decisión y seguimos buscando otras personas. Me acuerdo de otro amigo, un amigo que trabajaba en un microbús que yo tenía, y éramos cuatachos, éramos muy amigos, desde antes de que yo tuviera el microbús. Y ya después, como él era chofer, dijo, pues yo trabajo en el microbús y cuatachos, ¿no? Y en ese contexto me convierto a Cristo.
Y cuando me convierto a Cristo, le empiezo a hablar de Cristo a él. Fue el primero que agarré. Oye, ¿qué crees que me pasó? Y le conté mi testimonio, lo que había ocurrido. Y él, no, hombre, estás loco, Natán, ¿cómo crees? Me ponía resistencia. Pero cada vez que iba yo por el corte al microbús, el corte de la venta, lo subía al carro y ya venía con la Biblia preparada, con los separadores, y le decía, mira, léele aquí, y manejando. Y ahora léele acá, no te escucho. Y ya le leía. Ahora léele acá, no te escucho, léelo. Y lo leía, y lo leía, y lo leía. ¿Vamos a la iglesia? No voy. No, estás loco, Natán, ¿cómo crees? No. Seguía insistiendo, hasta que un día se presentó una necesidad en su vida. No pasó mucho tiempo. Una necesidad en un asunto con su hermano. Y entonces se quebró él. Y me dijo, ¿sabes qué? Necesito que ores por mi hermano. Claro que sí. Pero vamos a la iglesia. Y vino a la iglesia, fue a la iglesia donde mi hermano era el pastor. Y entonces predicó un evangelista invitado. Hizo el llamado al altar y le dije, ¿no quieres pasar al frente? Y me dijo, no. Estaba con la cabeza agachada, no. Y entonces yo nada más cerré mis ojos y le dije, Señor, hazle manita de puerco. Ya te lo traje hasta aquí. La pancita ya la tiene de puerco, pero hazle la manita ahora. Y entonces recuerdo que estaba orando, pidiéndole al Señor que lo tocara, cuando de pronto me dice, hazte para atrás, porque pasó. Y se presentó en el altar, levantó sus manos y recibió a Jesús en ese lugar. Bendito sea el Señor. A veces la gente va a poner resistencia. Por eso tienes que ser un discípulo atrevido. Si crees que Dios te ha impartido algo, esto tiene el poder para sanar a esa persona, para restaurarla, para cambiarla. Porque es Dios, por medio de su Espíritu Santo, operando a través de ti. ¿Alguien dice amén? Por eso tenemos que ubicar la necesidad, acercarnos a la persona. Y tercer lugar, aunque nos pongan resistencia, vencer esos obstáculos que se presenten. Número 4, debemos hablar del don de Dios. Voy a acelerarle porque ya se nos fue el tiempo. Hablar del don de Dios. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Si conocieses el don de Dios, mujer. Si conocieses el don de Dios. Si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua. Ahora, eso se lo está diciendo una mujer samaritana. No conoces el don de Dios. Si supieras cuál es el don de Dios, me estarías pidiendo. ¿Cuántos de aquí conocen el don de Dios? En ese contexto habla del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú conoces el don de Dios, tú no puedes estar parado. Tú no puedes estar estático, porque Él siempre está en movimiento. Él siempre está haciendo algo. Cuando conoces el don de Dios, tú sabes que eso lo necesita alguien. Tú sabes que alguien necesita de lo que Dios te ha dado, del Espíritu Santo que está en ti. Cuando conoces el don de Dios. Esa mujer no conocía el don de Dios. Y a veces en la iglesia podemos ser salvos, podemos congregarnos, pero no conocer el don de Dios. Porque el que conoce el don de Dios, el que conoce al Espíritu Santo, sabe que Él en todas partes siempre puede hacer algo. Mientras trabajas, mientras estudias, mientras vas por la calle, mientras vas en el microbús, en cualquier lugar el Espíritu Santo puede hacer algo. Y lo estamos viendo con Jesús, que no fue en el templo, fue en un pozo, donde tomaban, imagínate, fue en un Oxxo. No vamos a hacer anuncios, fue en una tienda. En una tienda de la esquina se paró por un refresco. Y ahí llegó esa mujer que tenía necesidad, y mientras él se tomaba el refresco, vio que esta mujer necesitaba algo. Cualquier lugar puede ser tomado para poner una bandera de Cristo en las personas que nos encontremos aquí. ¿Alguien dice amén? Ella le dijo, dame de esa agua. Estamos concluyendo. Juan 4:15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Mediante esa conversación, Jesús llamó la atención de ella. Y le dijo, dame de esa agua. Cuando la gente ve a Cristo en ti, te pide de esa agua. Oiga, vecino, usted antes era borracho y ahora ve que no es borracho. Oiga, vecino, antes escuchaban los cacerolazos que se daban usted y su esposa hasta acá, y ahora los veo salir agarraditos de la mano, bien acaramelados. Oiga, vecino, antes usted
se drogaba, pero ahora lo veo diferente. Oiga, vecino, usted antes se iba en bicicleta, en el patín del diablo, pero ahora se compró un carro en la Toyota. Allá están dos de la Toyota. ¿Qué le pasó? O sea, cuando la gente ve el don, dame, ¿qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Yo quiero de esto. Yo recuerdo que recién convertido, no tenía amigos en la iglesia porque había pocos jóvenes, y las dos jóvenes que había me tenían miedo, Florecita y otra joven, me tenían miedo. Entonces, pues frecuentaba a los amigos con los que me juntaba antes, y recuerdo que llegaba y me vacilaban. Aleluya, aleluya. Ya llegó el pastorcito, a ver, predícanos. Y me decían el cura, el pastor, me estaban profetizando, yo creo, ¿verdad? Pero recuerdo que en medio de toda esta vacilada, de pronto uno de mis amigos llamado Manuel, de allá de Ciudad Victoria, al final se acercó conmigo y me dijo: Natán, yo quiero ir a donde tú vas. O sea, ya me di cuenta que verdaderamente estás cambiando y yo ya no la veo. Tomo 2 veces a la semana, ya quiero dejar esta vida. Llévame a tu iglesia. Y recuerdo que lo llevé a la iglesia ese miércoles, entre semana, ese miércoles más bien, y él aceptó a Cristo en su corazón porque vio lo que había ocurrido en mí. Cuando la gente ve el don de Dios en ti, te dice: dame de esa agua, llévame a donde tú vas. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué te dieron? ¿De cuál estás fumando? Tal vez te va a preguntar, pero tú le vas a decir: es que tuve un encuentro con el Señor Jesucristo y Él me ha dado a beber un agua completamente diferente. Número 5, entonces vino la palabra de ciencia, el don del Espíritu Santo, porque entonces le dijo: ve y háblale a tu marido. Él no llegó como profeta. Él llegó primero buscando la necesidad para entablar una conexión con ella. Pero después viene la palabra de ciencia: llámale a tu marido. Pues es que no tengo marido, bien has dicho, porque 5 has tenido y con el que vives ahora no te has casado. Estás en unión libre. Vino la palabra de ciencia, la palabra profética, y es entonces donde Jesús se le muestra como el Cristo. Versículo 25, la mujer le dice: sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Ahí se le manifestó como el Cristo una necesidad, la administración del don del Espíritu Santo, la administración del don espiritual, y después la revelación de Cristo. Necesitas a Cristo, necesitas recibirme, le está diciendo Jesús a esta mujer. Cuando la mujer recibió la revelación de quién era Jesús, mira lo que hizo, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿A dónde fue? Estamos viendo que de las casas a las ciudades. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer comenzó a hablar de lo que Cristo le había dicho. Les empezó a hablar de Cristo a todos en la ciudad. Y dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que testificaba diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ahora creemos no solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Una mujer fue el puente, fue la puerta para ganar a una ciudad. Cuando tú te acercas a una persona y la ganas para Cristo, ese puede ser un Pedro que va a ganar multitudes. Puede ser una mujer samaritana que es la puerta para ganar un Cacalilao, para ganar un Bermúdez, para ganar otra ciudad, para ganar un barrio. Puede ser un apóstol Pablo que Dios va a usar para cosas extraordinarias. Por eso no puedes desvalorar a una persona. Por eso tienes que ir a buscar a ese hijo de paz, a esa persona que Dios quiere que tú alcances, para que le impartas, le ministres, le compartas lo que el Señor te ha dado. ¿Cuántos van a ir por ese hijo de paz? ¿Cuántos van a ir a esa casa? Esa casa puede ser la de tu vecino, la de tu amigo, la de tu pariente, la de alguien a quien tú quieres mucho y que no quieres que se pierda. No puedes quedarte con esa palabra, no puedes quedarte con esa bendición. Tienes que ir y llevársela en el nombre del Señor. Ponte de pie, por favor, y levanta tus manos al cielo. Y hoy quiero hacer un llamado aquí al frente a todos aquellos que están dispuestos a ir a una casa,
que están dispuestos a ir a buscar al Hijo de paz, que están dispuestos a activarse, ser esos discípulos activos y atrevidos, que son capaces de tocar una puerta para llevar el Evangelio de Cristo, que no les da vergüenza, que no les da temor que los corran, que no les da temor que les digan que no, que están dispuestos a moverse según ven que el Padre se mueva, que están dispuestos a ver las operaciones de Dios y estar en sintonía con las operaciones de Dios. Levanta tus manos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en esta noche, entre todos los que estamos en este momento, haciendo un acto de fe, moviéndonos en fe aquí al altar, señalando o testificando nuestra disposición para buscar a esos hijos de paz. Hoy pido, Señor, que impartas tu Espíritu Santo, para que así como ocurrió con los apóstoles, venga un denuedo por hablar tu palabra, venga una valentía para hablar tu palabra. Sean atrevidos, sean osados, sean de los que arrebatan en el reino de los cielos. Padre, que impartas un espíritu de fe, un espíritu de valentía. Declaro lo que Joel señala. El profeta Joel dice: alzaos valientes, alzaos valientes. Y aquí están los valientes alzándose, aquí están los atrevidos alzándose, diciendo: Señor, vamos a ir por esos hijos de paz, vamos a ir por esas familias, vamos a ir a esas casas, porque estamos creyendo que esta comunidad va a ser transformada. Vamos a ir de casa en casa, vamos a ir de puerta en puerta, primero con nuestros amigos, después con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con los compañeros de microbús cuando vamos al trabajo, con los compañeros que nos encontramos en el camino mientras vamos a laborar. Señor, vamos a buscar en el lugar secreto las operaciones del Padre, porque queremos hacer lo que el Padre hace. Queremos ser una sombra, un reflejo del Padre aquí en la tierra. Que esa familia que Dios quiere salvar, nosotros iremos y llevaremos el mensaje. Que ese hombre o mujer que Dios quiere sanar, nosotros iremos e impondremos manos. Que esa persona que Dios quiere liberar, nosotros seremos esa mano liberadora, restauradora, que el Espíritu Santo usará para dar liberación, para dar libertad a todo aquel que se encuentre cautivo. Levanta tus manos. Señor, unge esas manos, unge esas manos, llénalas del fuego de tu Espíritu Santo, llénalas del fuego de tu presencia. Empieza a mover tus pies. Señor, bendigo esos pies. Tu palabra dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Vamos, mueve tus pies. Señor, que el calzado del apresto del Evangelio se active en cada uno de tus discípulos, y que vayamos a tocar puertas, que vayamos a comunicar el Evangelio, que vayamos y llevemos salvación a todo aquel que lo está necesitando. En el nombre de Jesús queremos movernos en sintonía con el Padre. Queremos ser el reflejo del amor, del poder y de la misericordia de Dios aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, que haya fructificación en cada uno de tus hijos, que haya fructificación en cada uno de tus discípulos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Imparte gracia, imparte sabiduría, imparte fe, derriba temores, derriba argumentos, derriba todo pensamiento que nos estorba. Que en el nombre de Jesús seas una rama fructífera pegado a la vid, que es Cristo Jesús. Que seas un sarmiento fructífero para la gloria del Padre. Jesús dijo que Él es la vid verdadera y el Padre es el que labra esa vid. Que el Padre recoja fruto de ti. Que el Padre use tu vida para bendecir a otros. Que el Padre haga operaciones por medio de ti. Bendigo tu servicio, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Alguien dice amén.